¿Qué pasa si me detiene la policía en España? ¿Me pueden detener en fronteras y devolverme a mi país? ¿Puedo ser detenido y me pueden expulsar? Entrar a la Unión Europea conlleva el riesgo que las autoridades puedan negarte la entrada al país. Esto puede ocurrir en tu llegada al aeropuerto, al cruzar por las fronteras o simplemente caminando por las calles en el territorio español. En el momento en que el agente aduanal tiene dudas sobre tus intenciones de ingreso a España o el agente policial dentro del territorio español, puede detenerte e investigar las razones o motivos de tu viaje si estás ingresando o si estás en situación regular o irregular en España. En el caso del aeropuerto, que hablaremos hoy, regularmente te retendrán el pasaporte para una investigación más exhaustiva. Tendrás que recoger tu equipaje. Los agentes migratorios te harán ciertas preguntas sobre las razones de tu viaje. Hay que ser muy coherente, eso sí, en las respuestas. Luego de esto, pues pasarás a disposición de un abogado de oficio o privado. Y en el caso de no cumplir con los requisitos de entrada al territorio español o tener residencia en España, podrán expulsarte de la Unión Europea. Cuando digo de la Unión Europea es, aunque estés en España y la expulsión sea en España, esa expulsión va a conllevar los 28 países que conforman la Unión Europea, con lo cual mientras mantengas la expulsión en España, no podrás ingresar a ningún otro país de la Unión Europea. Yo soy Nevi Tolentino y hoy vamos a hablar de las razones de expulsión del territorio español cuando se efectúa esa entrada en las fronteras y las consecuencias que puede traer. La pregunta más frecuente es, ¿por qué pueden denegarte la entrada a España? La retención o detención en fronteras de los extranjeros se puede producir por distintos motivos. Ustedes saben que ya actualmente están abiertas las fronteras a las personas que tengan las vacunas. Hablamos de los turistas, esos turistas que ya estén vacunados, pues pueden ingresar al territorio español. Como ya se está produciendo ese ingreso de turismo a España, voy a hablar acerca de cuáles son esos motivos por los que se pueden detener y que te puedan expulsar, ya que antes de la pandemia es muy frecuente que teníamos esas detenciones y esas expulsiones porque no cumplían con los requisitos de entrada. Uno de los requisitos más primordiales o fundamentales, por decirlo así, es no acreditar ante los funcionarios policiales en el aeropuerto o frontera una cantidad de euros que represente el 10% del salario mínimo interprofesional, ya sea bruto o su equivalente en la moneda extranjera multiplicada por el número de días de la estancia que usted va a estar en el territorio español. De una manera sencilla, usted tiene que acreditar 95 euros por cada día que se va a quedar en territorio español. Ya sea que usted venga con visado o sin visado. Las personas que entran con visado creen que porque entran con visado no le pueden detener en fronteras. Y no es correcto. Es decir, estos tips que voy a dar ahora mismo se aplica a todo el mundo, ya sea porque usted entre con visado o sin visado. Si usted tiene esa detención o esa retención con un policía de fronteras, tendrá que acreditar estos requisitos que estoy hablando actualmente. Entonces, ya hemos dicho, pues el primero es acreditación de 95 euros por día por cada día de estancia que usted va a estar en el territorio español. Otro motivo por lo cual pueden denegarte la entrada es por no disponer de esos billetes nominativos, intransferibles y cerrados en el medio de transporte que usted pretenda utilizar para regresar a su país de procedencia. Es decir, que el billete de ida y de vuelta deben de estar cerrados. Usted llegó a España, pero también tiene que tener ese billete de retorno a su país de origen o a otro tercer país fuera de España. Otro requisito es, pues, no tener la posición de visado cuando sea exigible. Ustedes saben que yo he hablado varias veces que existen países que no requieren visado para acceder al territorio español, pero otros países sí requieren visado. Entonces, una persona de República Dominicana o de Cuba o Ecuador que necesita visado para su ingreso a España y se presente sin visado, pues efectivamente ni le dejan subir en el avión, pero en caso de que por razón X llegara a subirse el avión, por algún otro motivo, llegada de otra manera al territorio español, no puede ingresar si no tiene el correspondiente visado. Los demás países de Latinoamérica que no requieren visado, pues tienen otros requisitos que cumplir, que también tienen que tenerlo a su ingreso al territorio español.
Otro motivo de denegación es no poseer una carta de invitación adecuada o estar sin ella físicamente. Esto es muy importante porque muchas personas vienen con una carta de invitación, pero esa carta de invitación que le hace la persona que le invita, en este caso en territorio español, no llega a enviársela a la persona que tiene que ingresar. Es decir, usted tiene que tener esa carta de invitación en sus manos, en original, cuando va a ingresar al territorio español. La necesita físicamente para su ingreso en fronteras. Otro motivo es no poseer documento válido para la entrada al territorio español. Por ejemplo, tener el pasaporte caducado o un visado caducado. Si tiene cualquiera de estos dos motivos, pues no podrá tener el ingreso al territorio español. Seguimos con una retención en los aeropuertos por tener prohibida la entrada en cualquiera de los países de la Unión Europea. Si usted ha tenido alguna retención, se ha denegado la entrada, le han puesto una denegación en el pasaporte, le han dado una carta de expulsión en cualquiera de los países de la Unión Europea, hasta que no se cancele, no puede hacer el ingreso por ninguno de los países de la Unión Europea. Entonces tiene primero que cancelarlo para luego poder ingresar a cualquiera de los países, ya que esa expulsión es por todos los países de la Unión Europea. Otro de los motivos por los que usted no puede ingresar al territorio español o que le detienen en las fronteras es por haber sido expulsado del territorio español y tener esa prohibición de entrada. Es muy parecido al anterior. Si usted tiene una prohibición de entrada, tiene primero que cancelar esa prohibición de entrada. Las cancelaciones se hacen en el país que ha emitido esa expulsión. Si usted le han emitido una orden de expulsión en Italia, esa orden de expulsión tiene que ser cancelada en Italia para que usted luego pueda ingresar a cualquiera de los países de la Unión Europea. Otro de los motivos que se deniega la entrada al territorio español es por ser objeto de una medida de devolución y que se encuentre dentro del plazo de prohibición de entrada. Hay personas que tienen prohibiciones de entrada por cierto tiempo o porque han firmado acuerdos para no entrar por cierta temporada y quieren ingresar antes. Hasta que no se cumplan esos tiempos, pues no pueden entrar al territorio ni español ni de la Unión Europea. Otro de los motivos es haber estado incurso en algún procedimiento judicial. Si usted tiene un procedimiento judicial abierto, que no se ha emitido sentencia o que ya se ha emitido una sentencia y se ha expulsado del territorio español, tampoco puede ingresar. Y tampoco en caso de que se encuentre en un proceso judicial en su país y este proceso judicial le prohíba la entrada a otros países. Otro motivo que tenemos también por lo que le pueden denegar la entrada en el territorio español es por usted tener una búsqueda y captura, una reclamación internacional, lo que implicará su detención para la extradición al país peticionario de esta extradición. Es decir, si usted tiene una deuda con su país, una deuda penal, y esa deuda se ha activado internacionalmente, pues lo que va a hacer el país es retenerle y extraditarle. Otro motivo que también tenemos es tener prohibida la entrada en virtud de los convenios internacionales en los que España sea parte. Hay países que España tiene acuerdos con los cuales no se puede tener la entrada de esos países. Si te encuentras en alguno de estos supuestos que he mencionado anteriormente, en los cuales puedes ser devuelto en tu ingreso al territorio español con tu intento de entrada al territorio español, tienes que tener mucho cuidado porque esto puede conllevar a que ese viaje que has preparado para ingresar aquí a España pueda frustrarse porque cumples con uno de esos motivos que puedan ser una devolución. El siguiente paso de cuando ya estás retenido en frontera, de cuando ese agente policial considera que no cumple los requisitos para tu ingreso, va a ser una entrevista que se procede primero a la retención en ese puesto fronterizo y posteriormente pues de esa entrevista se va a indicar que tendrás esa devolución en un plazo de 24 a 48 horas. Esto va a depender siempre del vuelo próximo que vaya a salir al país que anteriormente has ingresado. Se le va a indicar al extranjero que puede nombrar a un abogado o se le nombrará a un abogado de oficio en caso de que no tenga el contacto de un abogado privado. Y en caso que necesite un intérprete, también le será facilitado un intérprete. Es importante siempre actuar rápido ante una retención o denegación de entrada en fronteras, ya que esto puede conllevar a una expulsión en algunos casos de 5 a 10 años si incurres en alguno de los supuestos que anteriormente he mencionado. En el caso de que sea una infracción leve, pues se podrá volver a ingresar siempre que cumplas nuevamente los requisitos. El abogado pues tiene la condición de luchar por defender tus derechos
libre entrada a ese territorio español, siempre que cumplas con los requisitos que establece la ley. Consejos para finalizar y evitar esa devolución. Pues primeramente que cumplas con los requisitos básicos para tu viaje de entrada aquí al territorio español. Ese viaje como turista, esos requisitos básicos son primeramente actual por el tema de la pandemia, es haber tenido ambas dosis de la vacuna, tener ese billete de ida y vuelta, la reserva de hotel o la carta de invitación en original y cumplir con los medios económicos de 95 euros por cada día de estancia que vas a estar en territorio español. Otro consejo que puedo darte es que respete los plazos de estancia y no te quedes en situación irregular. Si tu visado fue por 15 días, pues intentar salir en el plazo que establece tu visado y no te quedes ni siquiera un día más de lo que establece la ley. Si entras de un país que no requiere visado para entrar a España, recuerda que tienes máximo de 3 meses para estar en territorio español y si agotas ese tiempo en un año, que el máximo son 6 meses, también estás cometiendo una infracción. Otro consejo es que cumplas con los plazos de entrada y salidas, que es muy similar a lo anterior. Otro consejo que puedo darte es que no olvides que la carta de invitación es en original y la reserva de hotel debe estar confirmada porque la policía llama en estos casos a los hoteles para confirmar esa reserva. Acredita siempre el motivo de tu viaje, ten justificaciones de los motivos por los que estás viajando y ten siempre a mano un número de emergencia de un abogado de confianza. Los abogados en Tolentino están 24 horas para caso de detenciones en el aeropuerto. Si tienes dudas migratorias, recuerda que puedes acceder a nuestra consulta web gratuita en tolentinoabogados.com. Nos vemos la siguiente semana. No olvides compartir este podcast o dejarnos tus comentarios. Hasta la próxima.